Minox B me pregunta: ¿qué opinas de aplicar con un encendedor un poco de calor a la crema después de aplicarla en el calzado para derretirla un poco y después sacar más brillo? Antes de responder a esta pregunta, te comento que cualquier pregunta que tengas relacionada al mundo de la zapatería, puedes escribírmelo en la caja de comentarios, ya sea de este video o de cualquier otro video que tengo en YouTube. Todas las preguntas las respondo, y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para utilizarlas en algún video en el futuro, como en el video del día de hoy. Adicionalmente te comento que si te gusta el contenido de este video, te invito a que me regales un like. De esa manera ayuda a que el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son interesantes y de esa manera comparta estos videos a otras personas aficionadas al mundo de la zapatería. Ahora mira, en respuesta a esta pregunta, esta técnica de utilizar fuego en los zapatos es una técnica muy popular que se utiliza mucho entre los shoe shiners callejeros. Es muy llamativa visualmente, pues es un espectáculo tanto para el cliente como para las personas que están caminando en la calle. Sí es muy llamativo, sin embargo yo en lo particular yo no lo recomendaría. Al menos yo en lo personal, yo jamás utilizo esta técnica para mis servicios de shoe shine. El motivo es el siguiente: mira, si la crema y la cera o los productos de calzado que estás utilizando son buenos, entonces al final de la rutina el zapato va a agarrar brillo y va a agarrar nutrición y mantenimiento. Si los productos en sí mismos te van a ayudar a darle nutrición y además a darle un buen brillo al zapato, entonces no tiene caso arriesgar la piel del zapato al fuego. Solo hay un tipo de caso particular en el cual yo utilizo el encendedor para los zapatos, y es un caso en el cual solo en este caso te recomendaría aplicar esta técnica del encendedor. Este caso particular es cuando el zapato tiene hilos o costuras sueltas en la superficie, ya sean zapatos, bolsas, billeteras o cualquier tipo de artículo de piel cuya costura notes que tiene algunos hilitos saltados. En este caso, cuando tienes un hilo suelto, ya sea en el zapato, billetera o en cualquier artículo, lo único que tienes que hacer es prender el encendedor y acercar esa flama al hilo suelto. Esto lo vas a hacer de una manera muy rápida. La flama apenas esté tocando el hilo, apenas veas que el hilo esté agarrando o esté encendiendo, en ese momento está soplando al hilo. De esta manera, al aplicar la flama a este hilo suelto, este hilo lo que va a hacer es encogerse y además se va a endurecer. No sé cuál sea el concepto de esto, pero yo le llamo una cicatrización al hilo, puesto que al quemarse y al endurecerse se cicatriza, es decir, se queda ese puntito en lo que es en la superficie de lo que es la costura, para que de esta manera, como ya se encuentra endurecido ese hilo suelto, de esta manera ya no se va a seguir descosturando o ya no se va a seguir deshilando esa zona que tenía el hilo suelto. Solo en este caso que te acabo de decir es cuando te recomiendo acercar la flama a los zapatos, y el motivo te lo acabo de explicar. En este caso la flama tiene una razón de ser, tiene una utilidad para acercarse a los zapatos, no es meramente un espectáculo. Si llegas a aplicar esta técnica de los shoe shiners callejeros y te llegas a pasar del tiempo en el cual el fuego debe estar en los zapatos, es decir, si te llegas a pasar aunque sea por unos segundos, estás corriendo el riesgo de que se produzcan quemaduras en la piel de esos zapatos. Y las quemaduras en la piel son lo mismo que las quemaduras en nuestra propia piel, son lesiones que ya no se pueden quitar. Es por ello que no es buena idea exponer a la piel de los zapatos por un espectáculo, y más aún si de esos zapatos que tienes en tu colección son zapatos de alta gama. Este consejo que te estoy compartiendo en este video, te estoy ofreciendo mi opinión personal basada en todos los años que tengo como coleccionista y como aficionado a la zapatería. Si decides tomar en cuenta estos consejos que te estoy compartiendo, o si prefieres dejar que sigan aplicando esta técnica del fuego a los zapatos, es totalmente tu decisión. Escríbeme en la caja de comentarios qué opinas respecto al consejo que te acabo de compartir en este video. ¿Estás de acuerdo conmigo o estás en desacuerdo? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión.
También te comento que cualquier duda que tengas relacionada al mundo de la zapatería, puedes escribírmelo en la caja de comentarios, ya sea de este o de cualquier otro video de mi canal de YouTube. O si prefieres hacerme alguna pregunta personal, también puedes escribirme por medio de mensaje privado en mis redes sociales. Recuerda que también aparezco en Facebook y en Instagram como ShoeShineMex. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.